Vamos a finalizar esta semana con el abordaje del tema titulado Estudio de la documentación básica del proyecto. En la infografía que precede a esta videoclase, enumerábamos cuál es esa documentación o esa información de la que dispone usualmente un equipo ejecutor y indicábamos pues la matriz de marco lógico o marco de resultados, el documento de proyecto que suele ser un formulario, el presupuesto del proyecto y anexos entre los cuales se puede encontrar toda la información y los insumos resultantes de la etapa de identificación, es decir, el análisis de participantes, el análisis de problema, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas. Podemos encontrar también aquí cotizaciones sobre los insumos que vamos a utilizar, que fueron anexados para respaldar el presupuesto, términos de referencia, convenios entre las instituciones que van a participar en la ejecución del proyecto, si es que va a ejecutar más de una institución, en fin. En los anexos podemos encontrar también información que nos ilustre más sobre la situación del lugar donde vamos a intervenir como un diagnóstico. Así que esta es la información de la que dispone un equipo ejecutor. Y bueno, ¿para qué se emplea esta documentación? Pues para realizar ajustes, cambios en el inicio, antes de iniciar la ejecución, y también para construir el plan de ejecución. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer durante todo el ciclo de construir una carpeta técnica con 3 productos, que es el plan de ejecución, el sistema de monitoreo y los términos de referencia para evaluación, tendrán como base la documentación que se les entregue cuando se les comparta el proyecto. El ejercicio que vamos a realizar es lo más apegado a la realidad posible, porque todos los equipos tendrán diferentes proyectos que han sido presentados a diferentes socios para el desarrollo, por lo cual también van a diferir en el formato de los formularios. Eso no significa que no podamos construir planes de ejecución con una estructura homogénea, un sistema de monitoreo con una metodología homogénea y, por supuesto, términos de referencia con apartados homogéneos. Así que esa será su guía, esa será su base sobre la cual tendrán que trabajar. Pero bien, ¿quiénes realizan el estudio de la documentación del proyecto? Ya lo mencionábamos, el equipo ejecutor. Este equipo ejecutor, que puede estar conformado de forma diversa dependiendo de cada proyecto. Puede que hayan equipos muy numerosos, si es un proyecto amplio, que tendrá muchos recursos. Pueden haber equipos más pequeños de 5, incluso de 3 personas. Pueden haber equipos conformados por técnicos especialistas para cada uno de los resultados que se va a ejecutar. Siempre será importante la figura del coordinador, coordinadora, también llamado director o directora o gerente. Puede estar conformado también por un técnico de monitoreo, por un comunicador o una comunicadora para difundir lo que se está realizando, tanto de forma externa como interna, diseñadores gráficos, trabajadores sociales, en fin. La conformación del equipo dependerá de cada proyecto. Ahora bien, como ya lo decía, el rol, la figura del director, de la directora, del coordinador, coordinadora de proyecto es muy importante. Y es por eso que cuando se contrata esta plaza, se requieren de habilidades muy particulares como habilidades gerenciales, de manejo de recursos humanos, porque se encontrará evidentemente dentro de sus funciones. En pantalla vemos algunas de estas funciones. La primera de ellas es una definición precisa de las tareas y de las operaciones. El coordinador, coordinadora estará encargada, liderará el proceso de elaboración de los planes operativos, que es una herramienta que determina todas las actividades que se van a implementar, en qué momento se van a implementar, quiénes serán los responsables y en qué
qué recursos ocupará. Entonces el coordinador, coordinadora puede liderará este proceso, pero se acompañará de todo el equipo ejecutor, no lo hará sola ni solo. La otra de las funciones es el impulso de las actividades y ejecución presupuestaria. El coordinador, coordinadora de proyecto deberá trabajar de la mano con la parte administrativa, ya sea que el proyecto tenga asignado a una persona para encargarse de la parte financiera, contable, administrativa, o que se valdrá de una persona contratada de planta en la institución. ¿Por qué? Porque el coordinador no solo gestiona la parte técnica, sino también la parte financiera. Deberá de darle seguimiento al gasto de los recursos. Luego, otra de las funciones es la gestión cotidiana y la toma de decisiones basada en evidencia a través de la información que el monitoreo y el seguimiento le arroje, y de hecho esa toma de decisiones está vinculada con esta otra función, que es la resolución de incidencias. Es decir, se materializa uno de los riesgos que fue identificado en la etapa de formulación. El director, la directora, el coordinador, coordinadora, dependiendo del nombre que se le ponga en función de la institución, deberá de resolver de tal manera que esa situación no repercuta en el éxito y en el buen desempeño del proyecto. La dirección del personal es otra de las funciones muy importantes, el manejo del personal. Y es que el coordinador o coordinadora tendrá cargo, ¿no? Talento humano, por lo cual debe de contar con habilidades para la resolución de conflictos si es que se presentara entre el personal, de mediación también. Y es aquí donde es muy importante la comunicación asertiva, evitar la rumorología para evitar, por supuesto, que los conflictos también se evitarán en la medida en que se defina de forma clara y concreta las funciones que le pertenecen a cada persona que estará contratada para la ejecución de ese proyecto. El coordinador o coordinadora también es el rostro del proyecto, tendrá a cargo la interlocución de forma externa con las partes involucradas, con la población sujeto, con el socio cooperante. Acá también lo menciona esta otra función, la de información hacia el exterior. Tendrá que promover también espacios de rendición de cuentas y transparencia con todas las partes implicadas, por lo cual, ¿no? Como le decía, tiene este rol de interlocución y es el rostro del proyecto, pero tampoco de forma exclusiva, ¿no? También todo el resto del personal deberá de estar involucrado en los procesos de transparencia, de rendición de cuentas, de tratamiento y de negociación también con las partes involucradas, pero estará liderado por el coordinador o coordinadora. Y otra de las funciones es que debe de realizar seguimiento interno y justificación del gasto. Ahora, ¿cuáles son aspectos básicos en la ejecución de proyectos? La claridad respecto a la idea básica del proyecto es fundamental. Eso quiere decir que todo el personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto debe de dominarlo. Entonces, eso será, en el caso de ustedes y de los equipos de trabajo, será imprescindible. Cada equipo deberá manejar muy bien su proyecto, conocer la lógica de intervención, la descripción de las actividades, la esencia de cada una de las actividades, la secuencia de las mismas, es decir, cuál le precede a cuál le sigue a cuál, qué recursos se emplearán para cada una de esas actividades, porque eso también nos permitirá conocer los plazos en los que habrá que ir adquiriendo o contratando servicios. Y bueno, para dominar el proyecto de forma apropiada, entonces tendrá que basarse en la información disponible, que bueno, ya lo decíamos, es la documentación básica de la cual dispone
un equipo ejecutor. La documentación nos permite también realizar ajustes, cambios y crear nuestros planes de ejecución. En ese sentido, para realizar ajustes y cambios, cualquiera que sea el tipo que sea, es decir, técnicos o presupuestarios, deberá de estar basado en consensos, ¿sí? ¿Entre quiénes se debe de generar este consenso? Por supuesto que la población sujeto es fundamental. Es decir, no podemos realizar cambios, ajustes a la lógica de intervención que se había previsto en la etapa de formulación sin tener en cuenta a la población sujeto. Luego la institución ejecutor, es decir, el equipo ejecutor, también entre todos los que están implicados, entre todo el personal, debe de haber acuerdo, debe de haber la construcción de una visión compartida en torno a lo que se va a realizar. El socio cooperante, por supuesto, ya que es quien otorga, ¿no?, el financiamiento. Hay socios que permiten un cierto margen de modificación sin necesidad que se les esté informando, ¿no?, por cada paso que se dé. Hay otros que son más estrictos, que solicitan que cada movimiento sea informado y se le solicite aprobación, autorización para hacerlo. Sin embargo, como les decía, hay algunos que dan un margen, por ejemplo, en el movimiento de recursos, de recursos entre partidas, digamos, del presupuesto, el cambio de actividades también, si es que no afecta los resultados y los indicadores que se pretenden alcanzar. Y por supuesto también se tendrá que tener en cuenta a otros involucrados. Aquí ubicamos, digamos, a instituciones que jugarán un papel de coordinación con la institución ejecutora, que puede referirse, por ejemplo, a un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, a un gobierno local, a otra ONG, a una universidad. Entonces tendrá que también tenerse en cuenta a la hora de realizar ajustes y cambios en la etapa de planificación de la ejecución y también en la etapa ya de la puesta en marcha de las actividades. Otros aspectos básicos de la ejecución es la transparencia respecto a las funciones que cada una de las personas que forman parte del equipo ejecutor realizarán. Esto evitará conflictos, ¿sí? Si cada persona tiene conocimiento sobre sus responsabilidades, sobre a quién responder, sobre a quién acudir en caso suceda X o Y incidencia, el equipo logrará tener una cohesión y pues recordemos que al final el propósito es tener éxito en la ejecución. Por lo tanto, el liderazgo del coordinador y coordinadora será muy importante para generar esa cohesión. Luego, es importante tener un lenguaje común en todo el equipo. Esto viene dado, por supuesto, también por el dominio de la lógica de intervención del proyecto. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos transparentar las funciones que tendrá cada una de las personas a cargo de la ejecución? ¿Cómo logramos que todas y todos manejen un lenguaje común? Pues a través del establecimiento de pautas, de guías, de directrices, de normas, de especificaciones generales. Este conjunto, ¿no?, de lineamientos los podemos vertir, o mejor dicho, los debemos vertir en un plan de ejecución, también llamado plan de acción o plan de trabajo. En este punto me permito hacer una acotación, ya que en el material en el que nos vamos a basar, que es el libro de Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz Ollero, utilizan como sinónimos el plan operativo y el plan de ejecución. Para efectos del curso, el plan de ejecución será ese conjunto total de herramientas y técnicas que podemos emplear para organizar, para planificar, para coordinar la implementación de un proyecto. El plan operativo es apenas una herramienta
importante que indica las actividades que se van a ejecutar, quién estará a cargo, el momento en que se ejecutará y los recursos que se empleará. Esta es una de las herramientas que vamos a crear, de hecho, y lo vamos a ver la próxima semana cómo se realiza, qué es lo que contiene, pero tengamos en cuenta que el plan operativo irá dentro del plan de ejecución. Esto para que no nos vayamos a confundir cuando leamos la lectura, la bibliografía correspondiente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un plan de ejecución? Pues la programación más detallada e intensa de las actividades o grupos de actividades que se van a desarrollar. El plan de ejecución contiene las actividades y en este sentido indica cuándo se va a realizar cada actividad y dónde se va a realizar cada actividad. También con qué recursos se van a realizar esas actividades, quién las realizará, quién estará a cargo, quién será responsable y cuáles son esos criterios de cumplimiento que nos permitirán constatar que vamos avanzando de forma adecuada. Ahora bien, en pantalla vemos algunas de las herramientas, ¿no? que conforman, que pueden conformar un plan de ejecución, y la primera de ellas es la matriz de marco jurídico, y de hecho la vamos a ver en esta presentación más adelante. El plan operativo que ya mencionaba, que puede ser general, es decir, puede contener todo el periodo de ejecución, en el caso, por ejemplo, que durara más de 12 meses. Si durara 18 meses, entonces estaríamos hablando de poder construir un plan operativo general. Luego, si el proyecto dura 12 meses, construiremos un plan operativo anual. En el caso de un proyecto que dure 18 meses, también podemos construir un plan operativo que solo abarque 12 meses y luego construimos un plan operativo para los otros 6 meses. Incluso se pueden construir planes operativos mensuales que son muchísimo más detallados para evitar perdernos en la ejecución. Luego tenemos el plan de tesorería que indica esos plazos de contratación y de contratación de servicios y de adquisición de recursos, es decir, cuándo, en qué momento debemos realizarlos y cuáles son los recursos que se irán destinando para cada uno de esos recursos o servicios. Luego, otra de las herramientas en las que nos podemos basar para construir un plan de ejecución son las que vemos en pantalla, basados en la metodología PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas las vamos a estudiar, algunas de ellas las vamos a desarrollar. Acá tenemos como primera herramienta la estructura desglosada de trabajo, el cronograma de proyecto, la curva de uso de recursos, la matriz de adquisiciones, la matriz de riesgo, la matriz de comunicaciones y la matriz de responsabilidad. Como lo mencionaba, son 7 herramientas que esta metodología utiliza. Ahora pasamos al siguiente tema y es aquí donde vamos a abordar la matriz de marco jurídico. El contenido se titula Marco jurídico, convenio de colaboración, contratación de personal, proceso de adquisición de bienes y servicios y otros. El marco jurídico regula el ámbito en el cual se va a ejecutar el proyecto. Por lo tanto, es un factor que condiciona, ¿sí? Y es por eso que todo el personal a cargo de la ejecución debe de conocerlo para poder gestionarlo, para no infringir en caso tengamos que tener en cuenta una ley nacional, para no caer en incumplimiento del convenio de cooperación. Es importante por eso que todas y todos lo conozcan, sepan sobre todo cuáles son las afectaciones directas sobre el proyecto. Y acá podemos ubicar una clasificación. La primera de ellas es el marco jurídico referente al proyecto. Y tenemos acá un detalle, ¿no? sobre cuáles instrumentos pueden estar relacionados de forma general con el proyecto. El primero de ellos es la documentación acreditativa de la personalidad jurídica y de la condición legal de la institución que ejecuta. Y es que
Cuando presentamos un proyecto, usualmente se nos pide que anexemos los estatutos de la organización que presenta, el acta de constitución, la personería jurídica, el NIT, ¿no? Entonces, toda esa información nos da disposiciones, nos da un marco de actuación sobre el cual la institución que ejecuta se debe mover. El segundo de los instrumentos que se puede ubicar dentro de esta clasificación es el convenio entre organizaciones contraparte, norte y sur. Y es que cuando en el ámbito de las ONGs, cuando se presenta un proyecto a una agencia o a un socio cooperante, usualmente el socio cooperante requiere que esta ONG en el país receptor lo realice en coordinación, que esa presentación de proyecto la realice en coordinación con una ONG internacional o con una ONG ubicada en el país, en un país del norte o ubicada en el país al cual pertenece esa agencia. Entonces, para presentar un proyecto de forma conjunta se requiere que haya un convenio de colaboración, un convenio interinstitucional entre estas organizaciones. Entonces, es parte, ¿no? Puede ser uno de los instrumentos. También si a nivel nacional el proyecto estará a cargo a más de una institución. Entonces, por ejemplo, si participan 3 instituciones en la ejecución de un proyecto, se requiere que esas 3 instituciones firmen un convenio de colaboración entre sí, donde se establezcan obligaciones, responsabilidades y también derechos. Otro de los instrumentos es el convenio entre el cooperante y las instituciones ejecutoras. Acá este convenio se suele firmar una vez ya se da la resolución de aprobación de los recursos. En este tipo de instrumentos se detallan obligaciones, disposiciones sobre el presupuesto y la fiscalización del gasto. En otro video corto veremos algunos ejemplos sobre este tipo de instrumentos. Y luego tenemos los convenios y contratos con otras entidades públicas y privadas. Acá podemos ubicar, por ejemplo, hay socios como la GIZ de Alemania que requiere que la ejecución de proyectos esté a cargo de una firma consultora externa. Entonces, puede darse no esta figura y entonces se requiere un convenio y contrato entre una entidad privada, como puede ser una empresa consultora, con el socio cooperante. También en el ámbito de las consultorías también se requiere, ¿no? Muchas veces la firma de un convenio donde se establezcan las obligaciones de ese equipo consultor. Y me refiero no a una empresa o a un equipo consultor que esté a cargo de la ejecución de todo el proyecto, sino de una parte del proyecto a través de una consultoría, es decir, a través de servicios profesionales. Luego, la otra clasificación es el marco jurídico referente a las actividades del proyecto. Y es que debemos de tener en cuenta que vamos a actuar, ¿no? Si en el caso de El Salvador, en un estado que posee normativa, por lo cual habrá que respetarla. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, norma administrativa que regula la relación, perdón, con el Estado y cooperantes, normativa civil y mercantil, también normativa laboral y social, es decir, el personal que esté contratado deberá de gozar de prestaciones. Estas prestaciones, este pago de prestaciones puede considerarse, hay socios que mandatan que se consideren en el presupuesto, hay otros que dicen usted como institución ejecutora debe de hacerse cargo, ¿no?, del pago de prestaciones, sobre todo, bueno, si trabajamos en el ámbito del desarrollo, debe de haber un reconocimiento de los derechos laborales de las personas que participan en la ejecución de los proyectos.
Otra de los instrumentos es relacionado a contratos de suministros y arrendamientos de servicios. Por ejemplo, cuando contratamos, digamos, si disponemos de una oficina que está destinada únicamente para ese proyecto, tendremos que contratar servicios de luz, de telefonía y de internet, de agua. Por lo tanto, aquí entra, ¿no?, este tipo de contratos, de instrumentos. Luego, disposiciones sobre importación de materiales y o exportación de productos. En el caso tengamos que comprar tecnología o recursos o productos, mejor dicho, eh, tendremos que comprar en el exterior y por lo tanto importar, tendremos que tener en cuenta disposiciones en el ámbito aduanero, por ejemplo. Y luego otro de los instrumentos son las transferencias, lo relacionado a transferencias internacionales de fondos y legislación fiscal aplicable. Recordemos que si obviamente el socio cooperante se encuentra fuera de nuestras fronteras, tendremos que hacer una transferencia internacional que suele hacerse a través de un banco internacional y luego se destina, ¿no?, el Banco Nacional, en el cual estará la cuenta en donde se manejarán los fondos. Entonces hay también que cumplir para evitar el fraude, para evitar corrupción y este tipo de delitos, ¿no? Y otro elemento que también hay que tener en cuenta es que a veces a nivel nacional ya se tienen contratos establecidos entre el Estado cooperante y el Estado receptor, donde muchas veces se disponen aspectos sobre los impuestos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene convenio con El Salvador y entre las disposiciones de ese convenio se establece que todo lo relacionado con la ejecución de proyectos financiados con la Unión Europea no serán sujetos de IVA. Entonces, todos los productos que se adquieran no se les deberá de pagar el impuesto, el IVA. Por ejemplo, la gasolina también, computadoras, refrigerios, alimentación, y es por eso que cuando hay instituciones que ejecutan fondos de la Unión Europea ya tienen mapeados como establecimientos donde se pueda prescindir del pago de IVA. Ahora bien, en pantalla vemos la matriz de marco jurídico, que será una de las herramientas que vamos a construir en nuestro plan de ejecución, y esta es la estructura que tiene. Tiene 3 columnas, ¿no? Una se titula cuerpo jurídico y acá se coloca el nombre del instrumento jurídico. Luego la tipología se clasifica, ¿no? Si es un convenio de cooperación, si es una legislación nacional, ley secundaria, ordenanza municipal. Hay que ser lo más específica, hay que detallar de la forma más específica que sea posible sobre la tipología de este instrumento. Y luego tenemos otra columna sobre el impacto y efecto en el proyecto. Es decir, acá deberemos de describir de forma detallada cómo ese instrumento jurídico incide o afecta la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, esta es la estructura de la matriz que vamos a emplear, y de hecho, una también de las tareas de esta semana será que a partir del proyecto asignado empiecen a identificar, ¿no?, estos instrumentos jurídicos que afectan la ejecución de su proyecto para no empezar la construcción de su matriz. En otro videito voy a presentar un ejemplo ya operativizado de esta matriz y ejemplos también de convenios de cooperación. Esta es la bibliografía, ¿no?, en la que está basada esta videoclase, así que estamos ya próximos a finalizar con el contenido de esta semana.